Ahora sí, oficialmente sean todos, todas, por supuesto, bienvenidos a esta primera sesión del último ciclo del acompañamiento grupal hacia una vida consciente. De verdad que yo me siento honrado de poder, siento simplemente canalizar esto. No hay nada nuevo bajo el sol, decía Yatirima, me lo repetía varias veces. Eso que creemos estar creando ha sido creado hace rato, simplemente vamos desbloqueando energía y fluye a través de uno. Esta instancia se creó así, por supuesto, nace de la, llamémosle idea, de crear algo en conjunto, un grupo que es siempre abierto, libre de ingresar, de retirarse, pero que hiciéramos sinergia. Una, como nos hemos referido varias veces en distintas sesiones, una masa crítica en términos de lo importante que es, pero que se une en una conciencia que es crística. El Cristo, que va mucho más allá del gran maestro Jesús. Jesús el Cristo le llamaba. Porque la conciencia crística es muy relevante. Empezar a, para quien le sea ajena aún, a interiorizarse al respecto, porque es lo que nos está uniendo a estos muchos, con mucho respeto lo digo, locos que habemos por ahí en distintas partes del mundo, como en escala pequeñita puede representar el grupo que hemos creado acá, pero que resonamos, como es un término que usamos, en una frecuencia, resonar en una frecuencia que nos convierte en un solo gran ente vibrante, potente y sinérgico que es mucho más allá de la suma algebraica de sus partes. Habiendo dicho eso, reitero que este ciclo que está dedicado a la muerte e ir de frente a este gran misterio de la vida nos va a ofrecer esa última parte, diría yo, una suerte de abroche para completar un gran espaldarazo que nos hemos dado todos, porque aquí somos todos alumnos, como vamos a poner nuevamente el slide, el apoyo que siempre nos acompañó hasta ahora. Somos maestros de uno mismo. Y le hemos hecho énfasis en cada sesión porque sigo sintiendo que es así. Espero que cada uno de ustedes lo vaya sintiendo. Podemos reconocer aspectos admirables en otros y eso es muy bello, pero siempre en la conciencia de que aquello que me gusta en otro es un reflejo de lo que soy. Aquello que no me gusta de otro es algo que debo trabajar en mí también. El otro es simplemente un espejo de lo que yo ya soy o lo que somos. Y por ende, nos estamos encontrando, reconociendo. Voy a compartirles pantalla para que vayamos. Hoy día tengo el honor, además de compartir con ustedes, de contar con el apoyo, la participación activa, porque sé que siempre es un tremendo aprendizaje, al menos el que yo me dispongo a recibir de él, de un invitado que nos podría hablar de muchas temáticas, probablemente de todas las que hemos tocado en este acompañamiento. Pero sentí que, así como fue en el primero, no es casual, esté participando en el último ciclo. No me voy a anticipar a presentarlo, pero les dejo la sorpresa de que ya está ahí, lo estoy mirando, para, para ofrecernos parte de su gran sabiduría al respecto de esta temática, que es nada menos que el buen morir. Seguramente varios de ustedes me han escuchado en redes referirme a que a mí me encanta, me apasiona este tema. Y debe sonar, me pongo al otro lado como una locura. ¿Quién es este hombre que le gusta la muerte? ¿Por qué dice eso? Bueno, hago un paréntesis. Algunos no saben por qué ando con mi look John Wayne, ¿no es cierto, Lily?
No es de estilo, me estoy protegiendo un cuero cabelludo tratado que es bien sensible, pero, pero soy el mismo. Y decía que es importante el tema, es trascendente el tema. Y enfrentarlo como cualquier fuente de miedo en un colectivo inconsciente, en una cultura, podríamos decir, que le teme en general a la muerte, nos lleva a un pie, diría yo, de privilegio. Porque observar las fuentes de miedo, observar nuestra sombra, porque lo que nos da miedo lo ocultamos, ¿no es cierto? Lo evitamos, es natural en el ser humano. Ir de frente a ello, darle luz, nos ofrece un tesoro que de otra manera no hubiéramos podido encontrar, que nos enriquece y nos permite ser mucho más genuinos con nuestra esencia, acercarnos al gran objetivo de la vida, que es ser lo que somos. Para eso hay que ser consciente de no estar siendo lo que somos, más bien estar creyendo ser otro. Este es el slide que me refería. Todos somos alumnos, maestros de uno mismo. Para quien se esté por primera vez em, esté participando con nosotros, bueno, algunas directrices generales. Aquí todos participamos, por supuesto, bajo ninguna coerción ni obligación. Una invitación amable, amorosa, compasiva siempre. Hemos consensuado que el micrófono se mantiene en silencio, sino hasta un espacio de inquietudes que todos resolvemos dialogando. Al final de la presentación se puede levantar la mano, o, con las reacciones que ofrece esta plataforma del Zoom. Adriana, nuestra asistente, está atenta al WhatsApp, y esa es la dirección, el link de la plataforma en la cual van a los inscritos, quienes estén inscritos, a tener disponibilidad de esta sesión, por ejemplo, desde el día lunes, un par de días más. Medicinaconsciente.cl/curso, así en singular. Vamos, pues entonces, a esta última sesión del módulo de espiritualidad, porque lo hemos dividido, ¿no? Y me parece que todo ha fluido tan maravillosamente. Seguramente algunos creerán que yo me paso la semana pensando al respecto de cómo cuadrar todo esto. Les confieso que no es así. Ese día, ese espacio que tengo de tiempo para sentir esto, me dispongo como canal y llega toda la información. Escribo, escribo, escribo. No, habitualmente no es necesario hacer ningún ajuste. Todo ha fluido, y esa es una señal inequívoca de que nos están ayudando y que esto era correcto de transmitir, de participar, de aunar fuerzas. Vamos a conversar al respecto a desarrollar ese tema del diálogo que podemos lograr todos, por supuesto, con la fuente creadora de todo, independientemente la concibamos como el universo, como Dios, como el amor, como nosotros mismos. La idea es generar un diálogo fluido, hacernos uno con la fuente. Y para eso no hay otro camino que ir de frente a nuestro aspecto oscuro, o desconocido o temido, como puede ser la muerte. El título es Buen Morir. Ya disruptivo, ¿no? Y quise añadir esta breve explicación: muerte como fuente de vida. Nunca ha sido otra cosa. Se dice, yo lo he transmitido muchas veces hasta ahora, que no tenemos ninguna certeza cuando llegamos a este mundo. Al menos consciente, no somos de nada, nada podríamos firmar, ¿no es cierto? En ese gesto de, ok, tengo certeza absoluta de lo que va a ocurrir, de lo que voy a vivir. Pues nada, no sé si voy a lograr crecer, adaptarme a la familia que elijo desde un plano álmico.
no sé cómo será mi prosperidad en la vida, el nivel de abundancia. Desconozco los altos y bajos que me va a ofrecer la vida, pero sí conozco algo, sí, me acordé que algo sé. Desde que nazco, sé que voy a morir. Eso es algo muy frecuente de escuchar. La única certeza que tenemos desde que nacemos es que vamos a morir. Pero como este acompañamiento ofrece el autocuestionamiento, ¿no es cierto? Hemos promovido eso siempre. Llegó el momento de cuestionar eso. ¿Puedo hacer cuestionamiento de esa única supuesta gran certeza? Por supuesto. Veamos por qué. Un gran maestro, más bien contemporáneo nuestro, Jiddu Krishnamurti, se refería a la muerte como que no es lo contrario a la vida, no es tampoco la negación de la vida, es más bien la continuación de esta. La vida, de forma subentendida de la frase, continúa posteriormente desde una visión lineal del tiempo después de la muerte. No es lo contrario a la vida, como muchas veces se nos adoctrina, ¿no es cierto? Dejó de vivir, dejó de existir, incluso se escuchan noticieros, tal persona. Negar la vida desde la muerte también es una ilusión que se va creando, forjando en un inconsciente colectivo que nos hace alejarnos del concepto real de la muerte. Pero claro, estás negando la vida. ¿Cómo habla de muerte? ¿Cómo le va a gustar la muerte? Entonces, ¿no le gusta la vida? ¿Quién dijo eso? No está escrito eso. A eso es lo que debiéramos ser invitados a autocuestionarnos. Mi maestra Yatirima decía que la vida y la muerte son caras opuestas de la misma moneda o de la misma experiencia llamada vida. Nacer y morir. Llegar e irse, podríamos decir, en una analogía. Caras opuestas de una misma experiencia llamada vida. Si son caras opuestas, pudieran estar absolutamente conectadas, ¿no es cierto? Y qué interesante es ver las similitudes, algo que tiende a ser el ego, pero evita el ego cuando se refiere a similitudes que ayudan a crecer en conciencia entre un ser que llega tan noble como un recién nacido y una persona grande, mayor en sus últimos días. Pensemos en un contexto de buen morir. Hay similitudes. Hay un nivel de conciencia, podríamos decir, hasta similar. Impresionantes conexiones entre el que viene llegando y el que se va yendo. De esto que hemos creído es todo el concepto de vida. Miremos qué pasa en el modelo de cómo vivir. La naturaleza. Cómo vivir no está escrito en un texto. No va a ser entregado por una persona, a no ser que ese ser se haya fundido en este gran ente que nos ofrece el modelo correcto, perfecto de la vida, la naturaleza. El ser humano siempre ha sido parte integral e integrante de la naturaleza, pero debemos reconocer cuánto nos hemos alejado de esa verdad como humanidad. Pues entonces observémosla. ¿Qué pasa con este río, por ejemplo? Con este canal que está por fundirse ahí en el océano, como se alcanza a divisar en la fotografía. Este ser vivo llamado río se funde con la inmensidad llamada océano. La pregunta es, ¿muere? ¿Deja de ser? ¿Deja de existir? Lo dejo sin respuesta para la reflexión, porque a eso debemos ser invitados. ¿Qué pasa en otro ejemplo de la naturaleza? Un día, nuestra vida está
Por supuesto, no por casualidad, dividida en miles de días. Podría ser lo contrario, no lo hemos conversado. Un gran día en el cual nacemos en su amanecer y morimos en su ocaso. Pero no es así. No tenemos esa guía para decir, hoy me queda poco o no. Tenemos la incertidumbre misma en que todos los días vuelvo a nacer y pudiera practicar morir. Sí, claro, lo hemos conversado también. Dentro de las muchas funciones que tiene el descanso, la conexión con la luna, por ejemplo, el tomar oscuridad, tan importante como tomar luz, tomar sol, tomar luna, es también la práctica de la muerte, en el sentido de un recambio, una integración de vivencias. Eso invita a la reflexión sobre la ensoñación, ¿no es cierto? El mundo onírico, el universo onírico referido a todo lo que ocurre, nos ocurre, vivenciamos mientras dormimos. Seamos capaces de recordar o no el sueño, con detalles o solo luces al respecto, nos pasaron hartas cosas, podríamos decir, muchas experiencias mientras nos fuimos a dormir. Estuviéramos medicados, no cualificáramos como positiva o negativa, movida la noche. Independientemente de lo que juzguemos al respecto, nuestra alma, podríamos decir, salió a vivir mientras dormíamos. Porque eso viene a ser el alma, a ganar experiencias, ¿se recuerdan? El espíritu se nutre de amor, el alma de experiencias, la mente de información, el cuerpo, ¿de qué? Emociones, emociones. Lo hemos conversado bastante. Y hay un superalimento que nutre todo, ahí para completar la frase. Se llama conciencia. Pues entonces el ocaso del día nos referencia, nos ofrece una muestra de que eso que hemos llamado por milenios la humanidad, muerte, no es un fin, es más bien una tremenda oportunidad de aceptar la incertidumbre. Yo no tengo certeza absoluta si el sol va a seguir saliendo o va a volver a salir en algunas horas más después de que se pone. No sé, de verdad que no sé. Asumo, supongo que así debe ser por las fotografías que me ha mostrado la NASA o eso que me enseñaron en la escuela, porque no he tenido el privilegio de estar observando la Tierra desde arriba, o al menos no lo recuerdo, desde el universo mismo, desde el cosmos. Por ende, no tengo cómo argumentar si sí o si no es todo lo que me han contado. Tiene que salir el sol, está obligado a volver a un ciclo. Cuestionamientos válidos, por cierto. Otro paréntesis. Cuando somos privilegiados de vivir una etapa en la humanidad donde todo está saliendo a la luz, y entonces cada vez más las fuentes de credibilidad se agotan para uno, dicho en fácil, no hay nada ni nadie en quien creer, solo resta un camino, ¿no? Creer en mi verdad, en la propia verdad. Eso que yo reconozco me hace sentido. Brillante momento para ser verdaderos entonces y guiarnos por esa propia verdad y no ceder a que mi verdad vale menos que la de otro. Recordemos que es la era de los no gurú. Automaestría. Otro ejemplo que nos ofrece la naturaleza para ir enfrentando el concepto de muerte son los ciclos. La ley de ciclicidad que hemos conversado muchas veces es una ley universal, no hay cómo evitarla. Ciclos en la historia, dirá un historiador, que se observan, y para un historiador que ha observado la historia del ser humano, del mundo entero, del planeta, desde ese punto de vista, desde ese foco,
observa que no hay nada misterioso en lo que está ocurriendo. Probablemente es una oscilación hacia abajo en alguna medición de la historia. Y así, en otra escala, la vida nos ofrece los ciclos mostrados en las latitudes donde se observe los cambios estacionales. La primavera da lugar al verano, el verano al otoño, el otoño al invierno y así. Hemos comentado que en otras latitudes, por ejemplo en parte de China, se hablan de 5 estaciones y por eso 5 elementos desde su cultura, porque añaden una quinta estación que viene después del verano, se le llama el fin del verano o canícula se traduce, una quinta. Y así en países más tropicales podrán decir, no, que es siempre una misma estación, un verano tropical, con lluvia incluida, con humedad. Parece que no cicla tanto, no es tan observable, pero siempre está ciclando la naturaleza porque es parte de la vida. Es un ciclo que inicia y termina, pero en realidad no es un eh, tajante, nazco y muere, sino que una energía que se transforma. Así conversamos hace poquito, ¿no? De los ciclos tan trascendentales para el ser humano que ocurren en la luna. El ciclo lunar mueve las aguas del planeta, las mareas, por supuesto que cambia los flujos en todos los seres humanos, se nota más en los flujos, por ejemplo, menstruales de la mujer. Ahí está el referente de la menstruación, en la luna, arriba, no en un fármaco, no en un calendario con números, es un ciclo lunar. Pues entonces nuestra mayor sincronía debiera estar naturalmente con el cosmos, con el gran Padre Cosmos. Y nuestro, podríamos decir, cobijo, certeza, está asociada a la abajo, a la Madre Tierra que nos cobija en todo momento. Aún nos estemos portando tan insolentemente, por decirlo de forma elegante con ella. Pues entonces, a modo de conclusión, podemos entender que todo ser vivo, todo, pasa por ciclos. El primero sería su generación, observable y fácilmente comprensible en una escala menor como es una célula, ¿no? Se genera a partir siempre de ancestros, de una célula madre. Así cada uno de nosotros nació, ¿sí? Nacimos, podríamos decir fuimos generados. Después hay un desarrollo, un crecimiento. Si se hiciera una gráfica de esto, por supuesto, llegamos, nos desarrollamos, vamos creciendo en una curva ascendente, llegamos a una plenitud, podríamos decir, de desarrollo donde aparentemente no crecemos más. Quizás es un buen momento para integrar, ¿no es cierto? Y aprender del pasado, porque por algo tenemos la oportunidad de revisar el pasado, no para sufrir o castigarnos por no haber hecho tal decisión, sino más bien para observar desde otro nivel de conciencia el para qué ocurrió todo aquello. ¿Para qué? Más que el por qué. Y luego de la generación, del crecimiento y la plenitud viene esto, una íntima transformación profunda, genuina, real, que dista mucho de un fin, ocaso, término, se acabó. No, es una transformación porque esto es a nivel energético, somos energía, estamos hechos también físicamente por átomos danzantes, vibrantes. Y a nivel físico, me refiero de la ciencia física, todos sabemos, hemos escuchado alguna vez que la energía no es ni generable ni terminable. Está, siempre ha estado y seguirá estando. Y esa energía sí es transmutable, modificable. Se transforma, cicla, vibra, baila.
y se transforma. Por ende, eso que le hemos llamado muerte nunca ha sido ese fin abrupto, se acabó. Que algunos creen, y mientras haya creencia al respecto, va a haber miedo asociado, por supuesto. Nadie quiere acabarse, ¿o sí? Pues, en definitiva, lo único que hay, lo único que somos, es una impermanencia, un continuo cambio, tal como es la vida. Connotados filósofos de la historia, corrientes de pensamiento milenaria, dicen todos lo mismo. ¿Por qué nos pusimos de acuerdo en distintas latitudes del planeta para hablar de lo mismo? La vida es cambio. ¿Será porque es cierto? Y eso es lo interesante, porque el cambio es la única certeza que tenemos, que vinimos a cambiar, a en todo momento seguir cambiando. Entonces, en ese momento, esto avala eh, la necesidad de autocuestionarse, porque en ese momento que creo conocerme, puedo ya autocuestionarme y volver a cambiar. Si sigo vivo es porque debo seguir cambiando. Si creo saber algo, lo mejor que puedo determinar en ese momento cuando oso creer que sé es volver a la disposición de alumno y seguir cambiando, seguir aprendiendo en ese ámbito. Seguimos siendo la vida. Generemos en nosotros una transformación tan profunda que le llamemos muerte, o sigamos vivos como hemos creído. Estamos cambiando. Y entonces, si tenemos la posibilidad, el libre albedrío, incluso de porfiar a esto, de resistir, de enceguecernos y pretender no cambiar en esa famosa, o logrando aferrarnos a esa famosa zona de confort, donde me siento cómodo porque todo lo conozco, se parece a todo lo sé. Estoy cayendo en la trampa del ego que no quiere que sigamos cambiando, que no quiere que valoremos la vida como el milagro que es vivirla y no solo sobrevivirla. Plano, cero cambio, poco vivo, mucho cambio, vivencia de esos cambios, aprendizaje arriba y abajo, eso es vivir. Decían los Richis del linaje Kunli que morir es nada más que un encuentro del individuo consigo mismo. Miren qué interesante, un encuentro con lo que soy, donde algo, ¿sí?, deja de ser de una manera para continuar siendo, por algo lo resalto, y no, nunca ha sido un último e irreversible cambio. Para la mente egoica, desde un bajo nivel de conciencia, que se estén refiriendo a la muerte, y aquí dice que no es un irreversible cambio, saltan las alarmas, ¿no? ¿De qué está diciendo? ¿Cómo dice eso? ¿Quién ha revertido la muerte? Y frases cliché como, lo único que sé es que nadie le ha ganado la muerte, y ese tipo de expresiones aparecen como contrastantes, ¿no? Y está bien el cuestionamiento, aquí nunca lo hemos limitado. Tenemos todo el derecho a discrepar, bien digo, bajo el respeto, bajo el amor, pero discrepar, pensar distinto, creer distinto. Esto es simplemente una referencia de un linaje milenario, donde se refiere a que la muerte permite, ofrece un reencuentro con lo que sí somos. Y por ende asumimos que lo que hemos creído ser durante la vida es el desafío a ser capaces de observarlo y distinguirlo, hacer el discernimiento. Pero este morir entonces es un cambio, dejar de ser A para pasar a ser B en una línea evolutiva, podría estar más arriba en un nivel de conciencia, por ejemplo, pero continuamos siendo, dejamos de ser A, porque se complementa A con este nuevo B, se suma, continúa siendo transmutado, modificado, pero
no es un irreversible cambio, porque este B contiene a A. ¿Sí? Les pongo otra analogía para que sea quizás mejor comprensible. ¿Hemos dejado de ser el niño o la niña que fuimos? Alguien podría decir, sí, ya cambié, no tengo el cuerpo de Lola, no tengo el vigor de joven, ¿cierto? Hemos cambiado, vaya que sí. Todos podemos reconocerlo. En los niños pequeños, desde el honor que tengo de ser padre, se nota muchísimo. Despierto y veo a un nuevo Luciano, a una nueva Olivia. Cambió. Pero en estricto rigor, dejó de ser aquel bebé, aquella bebé, pero no se ha acabado ese bebé. Está incorporado en este niño, en esta niña, que va desarrollándose. Se le suman partes, se le suma experiencia, se le suma un cambio. También decían los Richies esto: solo existe la vida, solo existe la vida. Aquello que llamamos muerte es solo una forma diferente de vida. En este autocuestionamiento podríamos revisar y preguntarnos, ¿será que esto que creemos parte, inicia en el nacimiento y hemos creído termina en la muerte, en esa muerte física, es toda la vida? ¿Por qué cada vez es más habitual escuchar referencias, incluso de personas muy doctas, muy instruidas en una ciencia, por ejemplo, referirse a una experiencia más allá de la vida que han creído era todo? Por ejemplo, un déjà vu, como se dice en español, de sentir que se vivió en otra experiencia, habitando otro cuerpo, por ejemplo. Algo que en esta se reconoce como, oh, yo ya estuve aquí, ya hice esto. O, por ejemplo, la instancia de rozar la muerte y seguir siendo consciente de lo que soy, deshabitando el cuerpo. Esa información está a puertas de ser lograda por todos, que da certeza, al menos de que la muerte no es eso que hemos creído que es, como un fin último irreversible. Se acaba la vida ahí, bastante cuestionable es. Pues el concepto de vida se amplía, ¿no? Ya no es solo esto, que tengo el honor de poder cualificar, porque somos libres de poner nota, ¿no es cierto?, a lo que vivimos y cómo lo hacemos, o lo que nos llega, lo que nos tocó, depende del nivel de conciencia, ¿no? Pero tenemos libertad de decidir, como lo hemos enfatizado muchas veces, si vivir esta vida o simplemente evitar su muerte, evitar la muerte, evitar el fin de la vida, como si pudiéramos, si ese fuera el objetivo de la vida. Parece un cliché, pero quien vive para sobrevivir o evitar la muerte no está viviendo. No está viviendo. Si no tenemos certeza de nada, no tenemos certeza si vamos a estar aún vivos con la posibilidad de vivir el día siguiente, podríamos aprovechar mucho más el hoy. Nuestro invitado de hoy me regaló esta hermosa analogía. Él la hizo mientras compartíamos tiempo, espacio en televisión abierta, donde tuve el honor, al menos por primera vez, de estar cerca de él y poderlo saludar y agradecer, reconocerle mi admiración. Él planteaba que nacer es, como indica este embudo de vidrio, pasar de una inmensidad, en la analogía arriba de este embudo, en la zona ancha,
de ese estadio donde somos inmensos, ilimitados, pasar a un frasco pequeño, a través de un canal del parto, de, podríamos decir, caber, habitar este vehículo corpóreo que aparentemente tiene un límite. Nada fácil, implica dolor, ¿se fija? Implica coraje, implica humildad. ¿Cómo voy a dejar de ser esta inmensidad que ahora soy? Paso a un frasco pequeño. Tiene un objetivo, por supuesto, vivir algo que siendo la inmensidad no puedo vivir. En cambio, siendo esta escala menor de esa inmensidad, habitando un vehículo corpóreo, paseando por un canal del parto, por ejemplo, llegando a esta vida, es nacer. Eso corresponde a nacer. Pasar de la inmensidad a lo limitado, aparentemente limitado, ¿sí? A lo identificable. Llego hasta acá, estas son mis responsabilidades, estas no. Esto puedo, esto no. Límites. Una buena madre sabe, ¿no es cierto?, qué importante es poner límites en la vida. Un hombre también lo puede desarrollar. Para algo tenemos nuestra femineidad desarrollable, la nueva era. Pero ¿qué pasa cuando el individuo ya autorreconocido como esto, limitado, podríamos decir, por sus creencias, ya se convenció de que era este frasco chico, se le olvidó ser la inmensidad antes de nacer, tiene el desafío de regresar, pasar por el tubo pequeño y de repente encontrarse siendo consciente de ser una inmensidad. ¿Cuál sería una emoción bastante esperable de ese individuo, ¿no? El miedo. Se siente abrumado. ¿Cómo voy a salir de este cuerpo? ¿Cómo voy a seguir siendo lo que he creído ser en esa inmensidad? Siendo esa inmensidad. Me acordé de una analogía por ahí que vi que un ejemplo más que una analogía, porque es real, entiendo. Si a un recién nacido tiburón, que alcanzan dimensiones como de 4 metros, entiendo, se le mantiene en un acuario pequeñito, de, digamos, 20 centímetros, no crece más. Ahí quedó, de 20 centímetros. No va a romper el frasco de vidrio. Se quedó en eso. En cambio, si se le suelta a alta mar, al océano, logra sus dimensiones, logra su potencial completo. La invitación a reflexionar es, ok, nos encontramos ahora discutiendo, conversando, aprendiendo, siendo todos un frasco pequeño de esa escala enorme, de esa inmensidad que somos. Y tenemos la oportunidad de cuestionar ser solo esto, entonces volver a tomar conciencia, recordarnos de ser gigantes, ilimitados. Y entonces, ¿qué pasará con ese miedo hacia el tránsito o al respecto del tránsito hacia arriba? Observando esta imagen, se acaba el miedo, porque tengo una certeza de seguir siendo ahora un ser ilimitado, gigante, inmenso. Tal como una gota de agua fundiéndose en un océano. Estadísticamente podríamos creer, ¿no?, que cada ser humano constituye una gota de agua y la humanidad un océano entero. Qué insignificante, dirá el ego. Uf, menos que cero en términos numéricos. Nada, la nada hecha matemática. Pero desde otro punto de vista, desde otro nivel de conciencia, la gota podrá decir, pero yo estoy hecho exactamente de lo mismo que el océano. Sus partes son iguales a las mías. No tiene más el océano de lo que yo ya soy. Y por ende, fundirme con esto
me hace a mí, gota, expandirme muy distinto a dejar de ser. La gota no deja de ser lo que es al fundirse en el océano. La gota sigue siendo, se ha transformado en aquello que creía no ser. Alejandro Jodorowsky dijo alguna vez, eres exactamente aquello que niegas rotundamente, violentamente ser. ¿Cómo voy a ser el universo? ¿Cómo se le ocurre a esta gota creer que es océano? Hemos conversado de la locura, ¿no? De ser las ovejas negras que salen de la norma. Esta es la real rebeldía que hay que lograr. El cuestionamiento a este nivel. Somos la fuente misma, el universo todo, en esto que hemos creído ser. ¿Y para qué vinimos a un frasco pequeño que, como dije hace unos minutos, habita un cuerpo que recoge emociones, usa una mente que le permite concientizar, que le permite, disculpen, nutrirse de información, de intelecto, muy distinto a la inteligencia, que nutre también a un alma que habita este vehículo corpóreo con mente de experiencias. Bueno, para eso, pues, el gran espíritu no se le arruga la cara, al cuerpo sí. Pongo esta imagen de esta mujer, quizás de más de 80 años, ¿no? Porque cada arruga de su rostro representa aprendizaje, probablemente asociado a dolor. Es probable que a sufrimiento, que es algo que agregaría ella al dolor implícito en la fuente de aprendizaje camuflada como crisis. Miren sus ojos, más que las arrugas, observen sus ojos, porque al menos yo percibo que no está mintiendo, está mirando hacia arriba, buscando un rescate, pidiendo ayuda legítima, por quizás no comprender el para qué de sus arrugas o de las causas de sus arrugas, de una vida tortuosa, dura, hasta ahora, hasta ese momento en que se lo cuestiona. Cuesta aceptar que decidimos todo lo que hemos vivido y somos los únicos responsables de todo lo que vivimos. Muy distinto a culpables, pero sí somos responsables. Y por ende, ella ha forjado en su rostro cada una de estas arrugas. ¿Para qué? Para llenar de experiencias a ese gran espíritu, al alma, y el alma transmitírselo al gran espíritu. De saber cómo es la vida. De vivirla, pues. Alguna vez les propuse un ejemplo, una imaginería, al respecto de que ese gran espíritu es un maravilloso, omnipotente arquitecto que ha creado, como es habitual en la profesión, una maqueta, una escala menor del universo entero. El universo entero. Imagínense una habitación gigante creada a la perfección al respecto del universo entero. Por allá está la Vía Láctea. Por ahí puedo encontrar el planeta y puedo mirarlo al microscopio y encontrarnos a cada uno de nosotros ahí, viviendo la maqueta. Pero cada uno de nosotros fue creado por ese gran arquitecto o arquitecta en una biunidad suprema, sin género, a su imagen y semejanza.
está escrito en textos sagrados, ¿no? ¿De dónde iba a sacar una imagen para vivenciar el detalle de su espectacular, magnificente maqueta de ese arquitecto si no es de ese mismo, de sí mismo? Por ende, ese minúsculo representante de ese gran arquitecto que vive ese pedacito de la maqueta, tiene el potencial completo de ser el arquitecto, de ir más allá de la maqueta, darse cuenta, tomar conciencia. Y adivinen qué pasaría con el ánimo, qué pasaría con el miedo asociado a la muerte, al sufrimiento, a la mentira. Se acaba. Y más o menos en la misma edad, capaz que con las mismas arrugas, sin dientes, sin cabello, ser felices y plenos, como representa esta mujer grande, abuelita, preciosa, que basta con mirar sus ojos para enternecerse y contagiarse de esa buena onda, buena energía, plenitud. Porque si ella así, con ese vehículo corpóreo, así de experienciado, por decirlo elegantemente, transmite esa paz, esa plenitud en sus ojos, en su mirada, todos podemos, pues. Probablemente se dio cuenta de que la vida es mucho más simple. Lo complejo es ser simple. Lo complejo es ser simple. Tal vez para saber morir y dejar de temerle, hay que saber vivir. Llegó el momento de saber vivir. Y ahí reconocer que estamos todos aprendiendo a vivir. Aprendiendo a la carrera, me dijo una vez Yatiri. Usted está aprendiendo a la carrera ahí en televisión. Me costó entenderlo y es cierto. Era absolutamente cierto, sigue siendo cierto. Estamos aprendiendo a vivir. Si supiéramos, no estaríamos viviendo. Pues entonces de nosotros depende modular las emociones que primen en nuestra vida y nos afecten. Si el miedo, como representa esta joven, si vivimos con miedo, estamos poco dispuestos al riesgo, a enfrentar la incertidumbre, al cambio, y me aferro a lo único conocido, que puede ser una habitación, una cama o nada. O pasar voluntariamente, decidir subir nuestra frecuencia vibracional, aceptar la incertidumbre, ser felices con lo que estoy siendo, con lo que estoy haciendo, con lo que estoy teniendo. ¿Por qué lo muestro en un continuo? Porque basta con decir lo que soy para estar equivocado. Porque es como una muestra de sangre, perdón la analogía que se me ocurrió muy médica, pero la sangre está continuamente cambiando. Si yo tomo un hemograma, una muestra, le tomo una foto a algo que continúa siendo, pues puedo tomarla arriba, al medio, abajo, en un intermedio. Y debo interpretar esto, pero no me es factible medir. Si yo digo soy de una manera, me estoy perdiendo ser este, ser este, ser este. Estoy siendo. Es una expresión más correcta. Agradezco lo que estoy siendo, lo que estoy haciendo, lo que estoy teniendo. En ese orden. Y en continuo. Porque estoy siendo alguien como esa mujer arrugadita. Hasta que me dispongo a estar siendo otra. Una más plena, feliz. Y entonces, ¿cuál es la gran dificultad? Lo que decía Chiri Kunsei al respecto. Hace tanto tiempo que creemos ser solo un cuerpo físico, que estamos olvidados del ser espiritual que somos.
Si creemos ser solo cuerpo, es bastante lógico, se le tema a la enfermedad, a la amputación de un miembro, de adolescente al grano que apareció en la frente y de adultos a la muerte física, a la transformación que le ocurre al cuerpo. No me acuerdo cómo es el dicho o lo que está escrito, pero de la tierra vienes, a la tierra regresaréis, algo así. Bueno, estamos hechos de materiales, de ingredientes que encontramos en la tierra. Alguno dirá, sí, somos polvo de estrellas, además, fantástico tener ingredientes del cosmos también. Y algo extra que nos anima. Y entonces, en esa gran transmutación profunda, íntima del cuerpo, vamos a regresar a ser esos materiales, esos ingredientes, por separado. Lo cual no significa que dejemos de ser lo que durante nuestra vida o lo que hemos creído que es vida, se aunó en un cuerpo físico que fue habitado por un alma representando al espíritu. Ya, pero entonces tengo miedo, yo quiero una segunda opinión, pues porque este señor de capa y con una hoz me asusta igual. Yo creo que me he referido al tema de la muerte, del buen morir, muchas veces. Y al final igual está la pregunta, ya, pero ¿qué puedo hacer para evitarla? Vivir, nada más. No se evita algo inevitable, se acepta. Y esto es interesante respecto del concepto de crisis de pánico, por ejemplo. Pánico, un término usado para el extremo miedo. Quien haya vivido una crisis de pánico sabe que es bastante adecuado definirla, como lo hace la medicina, como la sensación de muerte inminente. Sensación, algo que no pasa en lo racional. Una persona muy inteligente, docta en ciencias biológicas, en fisiología, puede vivir una crisis de pánico porque no lo está pensando, lo siente. Siente que se le pasa por delante ese señor de capa oscura. ¿Y qué le pasa al cuerpo físico? ¿Qué le pasa a su mente? Se paraliza. Vive el miedo. Está estudiado que la frase más motivadora para la vida es: usted va a morir. Esa es la frase más motivante para aferrarse a la vida. Recordar la muerte. ¿Para qué será entonces útil la vivencia de una crisis de pánico? Para regresar a la vida. ¿Quién vive una crisis de pánico? El que buscó inconscientemente muchas veces mantenerse sin cambio, está resistiendo un cambio. Muchos lo han dicho, el depresivo solo está olvidado de sí mismo, está confundido, se le perdió el objetivo. Y de ahí a la crisis de pánico hay un paso nada más. ¿Para qué vendrá esa crisis, ese ultimátum? Para regresarnos al tono de la vida, de agradecimiento, de gratitud plena, de plenitud, de aprender arriba, aprender abajo, todo agradecerlo porque es una fuente de aprendizaje, un promotor de cambio. Pero ¿qué hacemos? ¿Se sienten identificados por alguna de estas imágenes? No, me imagino. En vez de ahora, tiqueo más tarde, mejor mañana, el próximo año. Cuando esto o tal cosa ocurra, le pongo condiciones, algo que sé, que intuyo, que siento, debo hacer ahora. Debo ganar una experiencia ahora, debo decidir ahora, debo llamar a alguien ahora, transmitir algo ahora. Y lo dejo para después. ¿Qué dirá ese arquitecto? Tenemos la capacidad de hacerlo, lo hemos hecho todos. Procrastinar se le llama al concepto de
no hacer ahora eso que sé que debo hacer y osadamente, prepotentemente con la vida, dejarlo para después. Estoy mal aprovechando, despilfarrando, estoy negando la oportunidad perfecta que me ofrece la vida, que ha hecho todo para que esa instancia llegue. Tengo la prepotencia de decir no, gracias, ni siquiera con el gracias. No, no, no. Mejor me quedo, como dice esa arriba, procrastinación, como el país de la procrastinar. Me quedo en el sector del picoteo, la tierra de las siestas, el territorio solitario, la cadena de excusas, zona de juegos, redes sociales y otras localidades de esa gran nación de procrastinación. Invento excusas. El error del ser humano, decía Lord Buda, es creer que tiene tiempo. ¿Qué se puede hacer para decirle adiós a procrastinar? Son sugerencias nada más. Da el primer paso, es decir, me enfrento, me dispongo a hacer eso que sé debo hacer. Poner un plazo realista, compasivo, no autoindulgente, lograble y con la disciplina para lograrlo. Atreverse a estar a solas con la tarea, a solas. No buscar un grupo de personas de apoyo para lograrlo. Esto es un desafío de uno con uno. Dividir a veces esa gran tarea en pequeñas acciones, en logros o sublogros pequeñitos, para que la frustración no sea alimento del ego procrastinador. Simplemente llevar la atención plena a ese objetivo. Así lo hacen los exitosos, los prósperos, concentrándose, dándole un sentido trascendente a lo que están haciendo y amándose al respecto, para no aceptar interrupciones. Pues entonces esta certeza quita cualquier ansiedad o miedo al respecto de la muerte. ¿Cómo en lo práctico podemos encontrar formas de hacerlo? Primero, la gratitud. Lo hemos conversado tantas veces. Es el tono desde el cual subimos la frecuencia a través de la verdad hacia el amor. Desde la gratitud también podemos caer en olvidarnos y mentirnos y caer hacia el miedo. Ser agradecidos por todo, por lo que estoy siendo, haciendo y teniendo, es el primer camino. Luego, reverenciar la vida, volverse a maravillar del perfecto modelo de cómo vivir armonioso que nos ofrece la vida, los seres vivos como los animales, las plantas, los minerales, todo. El ciclo de un mar con su oleaje, con sus mareas, una montaña que hasta gime, los témpanos de hielo en los glaciares del sur. Todo nos muestra cómo hacerlo, pero lo va a observar el que se disponga a reverenciar la vida. Si no, las millones de galaxias que podemos observar en un cielo despejado de noche pasan a ser un adorno de la rutina que he caído desde el miedo. Y la tercera parte o estrategia a lograr para vencer todo miedo a la muerte es renovar la mente. Vamos a ver en los siguientes sábados referidos al tema ¿cómo puedo practicar morir? Y renovar la mente lo es. El autocuestionamiento es renovar la mente. Ya, yo creo ser esto, creo en esto, creo en esto, creo en esto. Y podemos hacer el ejercicio de escribir al respecto. Por ejemplo, en los módulos de este acompañamiento, desde lo espiritual, creo esto, 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 desde lo mental creo esto, 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 desde lo corpóreo creo esto, 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 desde lo nutricional creo esto, esto. Cuando lo observo, aquel papel, ese listado de creencias, ya
estoy haciendo algo fantástico, lo estoy observando. Se me puede haber olvidado algo, lo apunto de nuevo, lo completo. Y desde ahí la invitación es compasivamente, no desde el castigo, cuestionar. ¿Esto es cuestionable? Todo lo es. Pero puedo preguntarme eso al menos. ¿Es cuestionable? Ojalá hayan puros tickets. Si algo no es cuestionable, es exactamente ese punto donde hay que prestarle más atención. Porque la única certeza es que no tenemos ninguna. Andrew Sachs decía, la muerte es más universal que la vida. Todos morimos, pero no todos vivimos. Miren qué interesante propuesta. Todavía desde un, aludiendo a un vamos a morir. Pero ya hemos visto en la naturaleza que no vamos a morir, estamos muriendo. Así como estamos viviendo, no es que vayamos a vivir. Después de jubilar, voy a vivir. Después de esto, voy a vivir. Después, no, estamos ya viviendo, les cuento. Independientemente del nivel de conciencia desde el cual lo hagamos, estamos ya viviendo. Y estamos ya muriendo porque nos estamos transformando. Ese que fui ayer ya no soy. Está transformado en este que está siendo. Ahí queda mucho más claro el tiempo, ¿no es cierto? No existe el futuro o el pasado, solo el ahora, el perfecto ahora. Todo está siendo. Pues entonces la pregunta del millón, ¿cómo moriremos? ¿Cómo vamos a morir? Desde esa ingenua pregunta, la respuesta es ¿cómo vivimos? Pues, porque estamos ya muriendo, estamos ya viviendo. Como algunas deidades, el maestro Lord Shiva, destruye para construir, destruye para construir. Para cambiar debo dejar algo de ser y continuar siendo, pero debe haber una transformación. ¿Es necesaria la crisis? Sí. ¿La tenemos que evitar? No. ¿La podemos aprovechar? Por supuesto.